RK Radio. Estamos haciendo ruido. Urbanidades, historias de RK Radio. Paul Erdős, el extraordinario genio matemático que nunca tuvo posesiones ni aprendió a cortar en dos una toronja. Si hubieras conocido a Paul Erdős cuando tenía 4 o 5 años, te habría preguntado la fecha y hora de tu nacimiento para calcular mentalmente cuántos segundos habías vivido. Si lo hubieras conocido 2 o 3 años más tarde, te habría dado la solución a algún problema que se hubiera inventado, como cuánto tiempo se tomaría llegar al sol en tren. Pero si le hubieras pedido a los 14 años que se amarrara los cordones de los zapatos, no habría sabido cómo hacerlo. No era lo único que no sabía hacer. Recuerdo claramente, acababa de ir a Inglaterra a estudiar. Era la hora del té y sirvieron pan. Me daba mucha vergüenza admitir que nunca había usado un trozo de pan con mantequilla. Tenía 21 años de edad, y al final se animó a intentarlo. No fue muy difícil, contó años después. La razón de tal discordancia está en las circunstancias de su nacimiento. Ocurrió el mismo día de 1913 en Hungría, en el que sus 2 hermanas de 5 y 3 años de edad murieron de escarlatina. Su padre, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los rusos y regresó a casa desde Siberia solo 6 años más tarde. Su madre, aterrada de que su precioso hijo contrajera una enfermedad fatal, prefirió educarlo en casa, con la ayuda de una institutriz, y se dedicó a mimarlo y protegerlo de los problemas cotidianos. Ambos padres eran profesores de matemáticas, y leyendo libros que tenía en casa, Erdős se enamoró de los números desde temprana edad. Eran mis amigos, podía depender de que siempre estarían ahí y siempre se comportarían de la misma manera. Recordaba cuando ya era el legendario matemático en el que se convirtió. Es por eso que antes de aprender a untarle mantequilla al pan, Erdős publicó su primer artículo académico. No fue publicado a una edad fenomenalmente temprana como la de otros niños prodigios húngaros que vinieron después. Señalaba como si no fuera una hazaña presentar una solución a un problema matemático ante sus pares y consagrarse a los 18 años de edad. Cursaba su segundo año de carrera universitaria en la Universidad Peters Pázmány de Budapest, y su trabajo era una demostración asombrosamente simple del teorema de Chebyshev, que dice que siempre se pueden encontrar un número primo entre cualquier número entero mayor a 1 y su doble. Esto es, que había que probar que así como entre el 2 y el 4, su doble, había un número primo, que es el 3, entre el 4 y su doble 8, hay 2 números primos 5 y 7, y así sucesivamente. Al descubrir una elegante demostración de un famoso teorema de la teoría de los números, no solo había dejado la primera de las que serían cuantiosas huellas en el mundo matemático, también había logrado algo que sería siempre su aspiración: encontrar, solo o con sus colegas, las mejores soluciones, las más simples, de cada problema matemático concebible. Como muchos matemáticos, creía que las verdades matemáticas se descubren, no se inventan. Pero según él, estas estaban escritas en un libro transfinito. Transfinito es un concepto matemático para algo más grande que infinito. Un libro transfinito de teoremas que el supremo fascista, como llamaba a Dios, de vez en cuando, si estaba de buen humor o distraído, permitía que los humanos lo vieran. Es por eso que cuando veía algún trabajo matemático que lo impresionaba, expresaba su admiración diciendo: viene directamente del libro. En 4 años no solo obtuvo su licenciatura, sino también su doctorado en matemáticas de una vez. Era 1934 y Hungría, con su régimen fascista, se estaba volviendo cada vez más incómodo para los judíos. Fue entonces que viajó a Inglaterra para hacer trabajos postdoctorales en Cambridge y Manchester, y descubrió que además de lo que llevaba en una maleta semivacía que nunca aprendió a empacar, no quería más que la oportunidad de ser un turista matemático, viajando a cualquier lugar del mundo en el que estuviera pasando algo interesante y hubiera espacio para pensar y compartir ideas. Erdős nunca tuvo un empleo formal, una oficina o escritorio.
Para hacer su trabajo solo necesitaba su mente y a veces lápiz y papel. No tuvo posesiones materiales, pues las consideraba una molestia, ni cuentas en el banco ni tarjetas de crédito. Tampoco tuvo una relación de pareja ni hijos, aunque le fascinaban los niños a los que llamaba Epsilon, porque pequeñas cantidades en matemáticas a menudo son designadas por esta letra griega. Y aparte de la casa de sus padres en Hungría, nunca tuvo un lugar permanente. En ese viaje de por vida que emprendió, siempre en busca de nuevos desafíos, sus amigos, la mayoría matemáticos y eminentes, le daban posada cuando llegaba, usualmente sin avisar, a tocar sus puertas y anunciaba: «Mi mente está abierta». Sabían que llegaba cargado de ideas y brillantez, de problemas en busca de soluciones y soluciones sin problemas, por lo que lo recibían gustosos, pese a que estaban conscientes de que les esperaban días de intensas sesiones con alguien cuyo objetivo en la vida era hacer matemáticas, probar y conjeturar, que jamás aprendió siquiera a cortar en dos la toronja que le gustaba comer en el desayuno. Lo más cercano que tuvo a un lugar propio fue una habitación que eventualmente le construyeron en su casa Ronald Graham y su esposa Fan Chung, ambos célebres matemáticos. A pesar de que al cabo de 2 días empezaban a pelear, según Chung, Graham y Erdős mantuvieron una amistad sólida y una relación profesional desde que se conocieron en 1963, cuando eran de los pocos que trabajaban en matemáticas discretas, la piedra fundamental de la informática. Además de abrirle las puertas de su hogar, Graham se ocupaba de todos los asuntos administrativos de su amigo, que vivía de donaciones y honorarios de diversas instituciones educativas y quien, aunque gastaba poco, se la pasaba haciendo donaciones, pues todo le conmovía, u ofreciendo premios a quienes resolvían problemas matemáticos que encontraba o se le ocurrían. Y no repartía únicamente dinero, sino conocimientos que agregaban nuevas dimensiones a las investigaciones de los demás, sin esperar ningún crédito ni ayuda. Creía firmemente que la práctica de las matemáticas era una actividad social, y que la misión de los que se dedicaban a esa materia era revelar juntos todos los secretos que tan celosamente guardaban en el libro. Así como las abejas van de flor en flor llevando el polen, Paul va de centro matemático en centro matemático con sus problemas y su información, sirviendo de agente de fertilización cruzada matemática, como dijo al presentarlo en una de sus visitas a la Universidad de Cambridge el matemático británico John William Scott Casles. No se limitaba a enriquecer intelectualmente a matemáticos establecidos, sino que estaba constantemente pendiente de detectar jóvenes matemáticos talentosos, sus epsilons favoritos, para alentarlos y apoyarlos, ya fuera con sus conocimientos, sus conexiones y, de ser necesario, con fondos para que no dejaran de aprender. No por nada le otorgaron en 1984 el prestigioso premio Wolf en matemáticas, no solo por sus numerosas contribuciones a la teoría de los números, combinatoria, probabilidad, teoría de conjuntos y análisis matemático, sino también por estimular personalmente a los matemáticos de todo el mundo. Un mundo que a veces le cerró las puertas, no solo los nazis en sus dominios, sino también los contrincantes en la Guerra Fría, cuando por ejemplo su natal Hungría sospechaba que era un espía de Estados Unidos y Estados Unidos creía que era un espía comunista. Nada de eso logró que se diera por vencido. Regresó a los países que lo habían rechazado y visitó muchos otros, al menos 25, en su peregrinar matemático. Si hubieras conocido a Paul Erdős a los 55 años, se habría presentado dándote su nombre seguido por las letras PGOM, que significa Poor Great Old Man, o Pobre Gran Anciano. A estas 4 letras se le unieron otras 2, LD, Live and Death, o Muerto Viviente. Recibes ese título cuando cumples 60 años, explicaba el matemático. A los 65 años agregó AD, por Archaeological Discovery, o Descubrimiento Arqueológico, y a los 70 años, otro LD, pero este caso significaba Legally Dead, legalmente muerto. 5 años más tarde aparecieron las últimas letras CD, The Constant Death, cuenta como muerto, porque en la Academia de las Ciencias de Hungría, después de cumplir 75 años de edad, puede seguir perteneciendo y gozando de todos los privilegios,
pero ya no te cuentan como miembro. Después decidió dejarse de quejar porque estaba envejeciendo, pues ya había terminado de envejecer. Sin embargo, nunca dejó de ser productivo, contraviniendo la creencia general expresada famosamente por el matemático inglés G.H. Hardy. Ningún matemático debería permitirse jamás olvidar que las matemáticas, más que cualquier otra arte o ciencia, es un juego de jóvenes. No conozco un caso de un importante avance matemático iniciado por un hombre de más de 50 años. Lo cierto es que en más de 6 décadas de actividad frenética, Erdős publicó artículos fundamentalmente sobre teoría de números, análisis real, geometría, teoría de las probabilidades, análisis complejo, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y combinatoria. Propulsado por café y anfetaminas que le permitían permanecer alerta hasta 20 horas seguidas, produjo alrededor de 1500 artículos, por lo que se ganó el título del matemático más prolífico de la historia y tuvo cerca de 500 coautores. Si bien es cierto que le dieran el crédito por su colaboración era lo que menos le importaba, dárselo se convirtió en una cuestión de honor, al punto que surgió el concepto del número de Erdős, que describe la distancia colaborativa entre Erdős y otro investigador, medida por la autoría de los artículos publicados y funciona así. El número de Erdős, el propio Erdős, es 0. El de las más de 500 personas que fueron coautoras de un artículo de Erdős es el número 1. Las casi 7000 personas que fueron coautoras de un artículo con alguien con un número de Erdős 1 tienen Erdős 2, y así sucesivamente. El número de Erdős de Albert Einstein, por ejemplo, es 2, pues aunque nunca trabajaron juntos, ambos lo hicieron independientemente con el matemático alemán Ernst Strauss, quien a propósito describió a Erdős como el príncipe de los solucionadores de problemas y el monarca absoluto de los que plantean problemas. La idea del número de Erdős es parte del folclore entre los matemáticos de todo el mundo, pero como estamos hablando de este tipo de científicos, eventualmente se convirtió en una herramienta útil para estudiar la cooperación entre los investigadores. Los gráficos de colaboración de Erdős se usan para explorar cómo se agrupan los autores, cómo evoluciona el número de coautores por artículo con el tiempo o cómo se propagan las nuevas teorías. Si hubieras conocido a Paul Erdős en los últimos años de su vida, te habría contado cómo quería morir, más bien irse, pues en su particular vocabulario, los que morían eran los matemáticos que dejaban de hacer matemáticas. La gente llegaba al nacer y cuando dejaba de vivir, se iba. Sería justo después de dictar una conferencia en la que hubiera presentado una solución a un problema y un miembro cascarrabias de la audiencia levantara la mano para preguntar: ¿qué pasó con el caso general? Le respondería: creo que se lo dejaré a la próxima generación, y caería muerto. No sucedió precisamente así, pero pasó su último día en un congreso de matemáticas y cenó con homólogos antes de irse. Durante varios años después, se siguieron publicando artículos suyos sobre lo que había quedado rezagado. Si hubieras conocido a Paul Erdős, te habría dicho cuál quería que fuera su epitafio: finalmente dejé de volverme cada vez más tonto. Paul Erdős vivió de 1913 a 1996. Urbanidades, historias de RKA Radio.